Sabemos que la elipse es el lugar geométrico, una de sus propiedades, lugar geométrico de todos los puntos que cumplen la propiedad de que la distancia de ese punto, llamémoslo P, al foco, distancia, sumada a la distancia de ese punto al otro foco F', la distancia que va del punto de la elipse hacia el foco, de un punto cualquiera de la elipse al foco, que ahora lo vamos allá, y de ese punto al F', el F' lo tenemos en el otro lado, esa distancia es igual a 2A, es decir, de A a B, el eje mayor, también llamado eje real, ¿vale? Ese es un parámetro ya, ¿vale? Hay un parámetro donde el eje mayor es igual a 2A, que es AB. Hay otro parámetro que es el eje menor, denominado en este caso 2B, que es la distancia que va de C a D. Ese es el eje menor. También se denomina a este eje virtual, ¿vale? Mientras este es el eje mayor, este es el eje virtual. Este es el eje real y este el virtual. Y después también tenemos lo que se denomina distancia focal. ¿Qué es la distancia focal? Pues la distancia que hay de F a F', ¿vale? Y eso es igual a 2C. Tenemos 2C, 2B y 2A. Estos tres son los tres parámetros más importantes de la elipse, ¿vale? Estos tres de aquí son los tres parámetros más importantes de la elipse. Y los tenemos aquí representados. ¿Cómo encontramos los focos? Siempre intento no poneros los focos para que os familiaricéis con la resolución, con el hallar esos focos. Los focos distan de C la mitad de 2A, es decir, A. Si yo hago centro en O, abro hasta A, y con esa medida hago centro en C, y trazo un arco de circunferencia que corta al eje mayor, en este caso por aquí, y luego por aquí, esos puntos de corte, ¿vale?, serían los focos. Aquí estaría F y aquí estaría F'. Repito, esta medida que es 2A, pongámosle que es este trocito, ¿vale?, me lo he llevado a C pinchado en C y me da F, y por este otro lado F', ¿de acuerdo? Podría haber pinchado también en D, lo mismo me da, ¿vale? Bien, por lo tanto aquí se da lo siguiente. Esta medida de F a C es A, ¿de acuerdo? Sabemos que de A a B esta medida es 2A, eje mayor o real, ¿de acuerdo? Por otro lado teníamos, que lo hemos visto aquí, ya tenemos aquí el 2A, ¿vale? El eje menor era 2B, que la distancia que hay desde aquí hasta aquí, de C a D, ¿vale? Esta distancia es 2B. Luego esta distancia, si esto es de aquí a aquí, CD es 2B, de O a C, este trocito de aquí, es B. ¿Y qué era C? Este trocito de aquí. Si cogemos ahora otro color,
este trocito que va desde aquí hasta aquí, este trocito es 2C, de forma que de F a O, como hay la mitad, esto es C. Y por lo tanto se cumple la propiedad de que, como aquí hay un triángulo rectángulo, se cumple la propiedad de que hipotenusa al cuadrado, es decir, A al cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Es decir, AB al cuadrado más C al cuadrado. Y esto nos va a servir para resolver, bueno, entre otros casos, cómo hallar el foco. ¿De acuerdo? Bien, eso lo tenemos claro. Aquí, como hemos dicho, no olvidemos, hay 90 grados. Sigamos. En la elipse hay dos circunferencias importantes, una llamada principal y otra llamada focal. La circunferencia principal tiene su centro aquí en O, donde se cortan los dos ejes, y tiene radio A, que es esta distancia de aquí, ¿vale? De forma que si hago centro en O y abro esta A, me saldrá aquí una circunferencia, que esta circunferencia se denomina circunferencia principal. ¿Y sabéis qué propiedad tiene esta circunferencia principal? Pues que estos puntos van a ser los pies de las perpendiculares trazadas desde los focos a cada una de las tangentes de la cónica. Eso luego lo vamos a ver, ¿vale? No preocuparos. Esta es la circunferencia principal que, como hemos dicho, tiene de radio A. Después estaría la circunferencia focal, que tiene centro en F y en F' y que de radio es 2A. 2A hemos dicho que es el eje mayor o eje real, ¿vale? Luego simplemente tomo con el compás este eje mayor, hago centro en uno de los focos y trazo la circunferencia. Esta circunferencia es una de las circunferencias focales. Después tenemos otra haciendo centro en F y trazando esa circunferencia. ¿De acuerdo? Luego aquí tenemos que estas dos circunferencias, esta y esta de aquí, son circunferencias focales. Luego aquí podríamos decir que existe una circunferencia principal cuyo radio es igual a A, como hemos comprobado aquí, y además va a ser el pie de las perpendiculares trazadas desde los focos a las tangentes de la cónica. Si hubiera aquí una tangente de la cónica y nosotros trazamos la perpendicular, pongamos así, desde F, ahí lo tenemos, este punto está dentro de esa circunferencia focal principal, pertenece a la circunferencia principal. Si el foco, o sea, si la tangente estuviera así, y yo le trazo aquí la perpendicular desde F', de nuevo me vuelve a dar aquí un punto que pertenece a la circunferencia principal. Si trazo por aquí también otra tangente a la elipse y trazo por F' la perpendicular a esa tangente, de nuevo me vuelve a dar un punto ahí que pertenece a la circunferencia principal. ¿Vale? Pues ahí están los pies de esa
bueno, o donde se intersectan esa perpendicular con la tangente. ¿De acuerdo? Eso es la circunferencia principal. Y después teníamos la circunferencia focal, que tiene como radio ¿qué? 2A. El radio de esa circunferencia es 2A. Y el centro en cada uno de los focos. ¿Vale? Aquí el centro estaría en O y aquí el centro está en F y también en F'. ¿Vale? Bien, vamos a analizar más cositas. Si cogemos un punto cualquiera de la elipse, en este caso por ejemplo este, que vamos a llamarle P, aquí se dan una serie de propiedades fundamentales para luego trabajar con los ejercicios que nos van a entrar, ¿vale? ¿Cuál es uno de ellos? Si yo uno F con P, este trocito, ¿vale?, se denomina radio vector. Y aquí hay otro radio vector, ¿vale? Si esto lo denomináramos M, este trocito, y este trocito lo denominaríamos N, nos da que M más N es igual a 2A. ¿De acuerdo? ¿Cómo sé yo eso? Mirad, si yo trazo esta medida de P a F, ahí lo tengo, y lo pongo ahora aquí, desde B, y trazo la medida de F a P, que es este trocito, y lo pongo ahora aquí, efectivamente me da que de A a B es la medida, ¿vale? Y eso me va a servir para hallar puntos. Desde A pongo aquí este punto, ¿vale? El punto 1, ¿vale? 1 a A, es este trozo, ¿vale? Si yo este trocito me lo llevo a F y trazo un arco de circunferencia, ¿vale? Trazo un arco de circunferencia, por ahí está la medida de este trocito, ¿vale? Si yo cojo ahora este trocito de 1 a B, aquí lo tengo, ¿vale? Y ahora este trocito me lo llevo a F, por aquí vendrá también un arco de circunferencia, que viene por aquí. Y efectivamente me da este punto que pertenece, este punto 1, pertenece a la elipse. Y pertenece a la elipse porque, como hemos comprobado, esta distancia de B a 1 y esta distancia que era de A a 1, efectivamente se cumple, que es 2A, ¿vale? Aquí se cumple perfectamente, que es 2A, la suma de esos dos trocitos. ¿De acuerdo? Bien, sigamos. Ya tenemos ahí los radios vectores, ¿vale? Vamos a hallarle ahora la tangente desde P a la elipse, ¿vale? Para hallar la tangente desde P a la elipse, si yo continúo el segmento M, aquí surge un ángulo, ¿vale? Si yo cojo ese ángulo y le hago la bisectriz, aquí hay una propiedad que se da en la elipse, y es que la bisectriz de este ángulo va a pasar forzosamente por P y se va a convertir, lo voy a poner en otro color, y se va a convertir en la tangente por P a la elipse. Ahí tenemos, esta sería la tangente. ¿Vale? Antes habíamos dicho, aquí lo teníamos, que la circunferencia principal era el pie también de las rectas perpendiculares desde el foco a la tangente. Vamos a hacer esa recta perpendicular.
escuadra de cartabón y trazo una perpendicular a la tangente por F. Si trazo por aquí esa perpendicular, vamos a ponerlo de color naranja, fijaros qué ocurre. Me corta efectivamente en este punto, llamado Q, pie de esta perpendicular, que está a 90 grados, ¿vale? Si este punto que está aquí corta además a la circunferencia focal, tenemos F2'1, porque hay otro por ahí, ¿vale? Y tenemos que Q F2'1 es lo mismo que Q a F'. Se cumple esa propiedad, este trocito es lo mismo que este. Por lo tanto, si en un problema tuviéramos también esta medida, no habría que hacer la bisectriz, podríamos hacer la mediatriz de este segmento, que coincidiría también con la tangente. La mediatriz del segmento F2'1 con F' sería la mediatriz y por tanto sería la tangente. Bien, ¿ha quedado claro eso? ¿Vale? Seguro que sí. Vamos a hallarle ahora, aquí nos ha dado un F2'1, ¿vale? Q, que está dentro de esa circunferencia focal, lugar geométrico de todos los puntos que se cortan con las tangentes y perpendiculares de los focos. Vamos a trazar también desde aquí, desde F, no desde F', sino desde F, la perpendicular a la tangente, a ver qué es lo que ocurre, ¿vale? Si yo trazo desde F la tangente, pues efectivamente me da que corta aquí, en este punto, a la circunferencia principal. Llamémosle QRST, venga, U, ¿vale? Ahí tenemos U, bueno, aquí está F, y aquí estaría en la otra circunferencia focal, que es esta, F2'2, ¿vale? De forma que F2'2 a U es igual que de U a F. Es la misma medida esta que esta. Como estáis viendo, los simétricos de los focos están en la circunferencia focal. El simétrico de F', que es F2'1, está en la circunferencia focal que antes hemos trazado desde F. Con la medida, ¿cuál era? La medida 2A, ¿vale? Y la que hayamos trazado desde F' con la medida 2A, que era esta otra de aquí, ¿vale? En esa está F2'. ¿Qué más propiedades hay? Pues fijaros, de F a F2'1, si yo tomo esa medida, ¿qué medida es? 2A, ¿vale? Es decir, que donde este rayo vector corta el foco, a la circunferencia focal, donde está el simétrico de F', esta medida es 2A. Esta medida de aquí, ¿vale? Os lo pongo aquí, F2'1 a F, esta distancia es igual a 2A, que sería la misma también que vendría por aquí. Si yo uno F' con F2, este trocito de aquí, F2'2 a F' es igual también a 2A. ¿Vale? Este trocito de aquí. Y con esto podéis resolver todos los problemas, ¿vale? Sabiendo estas cosas. Lo más importante, siempre, que el simétrico de F' es la perpendicular a la tangente y este trozo es el mismo que este. Luego, si yo a este trozo le hago la mediatriz, ahí está la tangente. Eso es lo más importante, ¿vale? Por otro lado, también sabemos que
de f a f2'1, esto es 2a, que es esta medida de aquí. También lo sabemos, ¿vale? Si nos dan el foco y nos dan un punto, ¿vale? Y nos dan 2a, pero no nos dan este foco, pues yo ya sé que de aquí a aquí esto es 2a. Luego este trocito de aquí será también igual que este. Y la perpendicular desde ese punto a la tangente también me va a dar f'. Esto sería parte de 2a y esto sería la otra parte de 2a. Y esto también, porque ya sabemos que de f a p y de p a f', eso suma 2a también, ¿vale? Si yo, como esto también es simétrico, sabemos por tanto que esta medida de f' a f1', ¿vale? Te tiene que cortar ahí. Y también sabemos que esta medida de f2'1 a f' tiene que ser la misma, ¿vale? Tiene que ser, no tiene que pasar por p, evidentemente, ¿vale?